chavales, porque en el día de hoy vamos a reaccionar a los datos más flipantes de la historia de los mundiales que seguro que no conocías. Si conocías alguno, déjamelo por los comentarios. Vamos para allá. Datos y curiosidades de los mundiales. El partido más vergonzoso. En España 1982 ocurrió uno de los momentos más oscuros en la historia mundialista. Alemania Federal y Austria necesitaban un resultado muy específico para clasificar a ambos y eliminar a Argelia. Una derrota alemana por la mínima le servía a los dos, y eso fue exactamente lo que pasó. Alemania marcó al inicio y los últimos 80 minutos fueron un paseo de balón sin ningún intento real de atacar por parte de nadie. Los dos equipos acordaron ese resultado de manera implícita, delante de todo el mundo. El público español en las gradas los abucheó durante todo el segundo tiempo. No entiendo el por qué, si esto es cualquier partido del Getafe de Bordalás. Algunos aficionados incluso sacaron billetes para burlarse. Ese partido quedó en la historia como el partido de la vergüenza o el pacto de Gijón, y fue directamente responsable de que desde 1986 los últimos partidos de cada grupo se jueguen de manera simultánea, para que eso nunca pueda volver a ocurrir. Ojito, dato curioso, yo sabía que había un partido que había marcado precedente para que esto se empezara a hacer, pero no sabía que era específicamente este de aquí. Brasil es la única selección que ha participado en absolutamente todos los mundiales de la historia. Vale, lo conocía, chavales. Es Brasil la única selección que ha jugado siempre en todos los mundiales. Y ojito porque en este, yo creo que es una de las pocas veces en la historia del fútbol que Brasil ha estado a punto de quedarse fuera del mundial, ya que aumentaron los cupos para el mundial, que ahora es de 48 selecciones, porque si no, no te entraban. Quedaron, no sé si fue en el puesto sexto o quinto, que en anteriores clasificatorias al mundial no entraba dentro de la Copa del Mundo. Así que fíjense ese dato que también es bastante curioso. Historia, 21 de 21, sin excepción, desde Uruguay 1930 hasta hoy, nadie más puede decir eso. En segundo lugar está Alemania, con 19 participaciones en 21 ediciones. Yo me esperaba que fuera Argentina o Uruguay, ya que en Sudamérica, lógicamente, es más fácil clasificarse que en Europa, ¿no? Pero fíjate ahí que está también la selección alemana, ¿no? Solo dos ausencias en toda su historia, en 1930 y 1950. ¿Saben qué tienen en común esos dos años? Claro, esto fue previo y posterior a la Guerra Mundial, ¿no? Supongo que dirá eso. Que Uruguay fue campeón del mundo en ambas ediciones, y desde que Alemania volvió a participar en 1954, Uruguay no ha vuelto a ganar un mundial. ¡Hala, hala, 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 hala! Que los 2 años que Alemania no participó en el mundial son justamente los 2 que ganó Uruguay. No me lo puedo creer, tú, la maldición que tiene la selección alemana con los uruguayos. Claro, aquí Uruguay tiene que estar en cada clasificación deseando que Alemania no se clasifique. Casualidad perfecta, ustedes deciden. Ahora el caso más triste de esta lista. Luxemburgo ha jugado todas las eliminatorias mundialistas desde 1934, todas sin faltar una sola, y en todo ese tiempo nunca ha estado ni cerca de clasificar, ni una sola vez en 90 años. Es que es un país muy chiquitito. Luxemburgo es un país muy pequeño. A ver, yo creo que es prácticamente imposible. Y encima está como entre muchos países, ¿no? Así que yo supongo que, imagínate que destaca un jugador una completa barbaridad dentro de Luxemburgo. Ese chaval hará todo lo posible para ser seleccionado con Francia, Bélgica, Alemania, que creo que son los países que más o menos están cerquita de allí, ¿no? Años. Hay que tenerle respeto a esa perseverancia. Indonesia ostenta el récord del debut más corto de la historia. En 1938 participó bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas. Jugó exactamente un partido en la historia de los mundiales, uno solo, contra Hungría. Perdieron 6-0, no marcaron un gol, y desde ahí no volvieron. Lo curioso es que ese récord... ¿Pero por qué jugaron uno solo? Porque antiguamente no habían fases de grupos, ¿no? En los mundiales, en plan, te clasificabas, ibas al mundial, perdías un partido y te volvías. Claro, te imagínate ahora, a día de hoy, en el mundial este de Estados Unidos, México y Canadá, te vas a la otra punta del mundo, desde, yo qué sé, desde China, te vas a Estados Unidos, un viaje de 20 y pico de horas para jugar un partido y volverte. Normal que metieran la fase de grupo porque si no era un desastre, sobre todo para selecciones más pequeñitas, ¿no? Récord de un solo partido lo comparten con China, Trinidad y Tobago y Zaire, y ninguno de ellos marcó un gol en esa única aparición. Indonesia además no ha vuelto al mundial desde 1938, más de 80 años fuera, una de las rachas más largas sin aparecer en una Copa del Mundo. Y ojito porque Indonesia creo que es un país con muchísima población, ¿no? Récord que comparte curiosamente con Cuba, que tampoco ha vuelto desde aquella edición del 38. Gales tardó 64 años en volver a un mundial. Su única participación antes de Qatar 2022 fue en Suecia 1958, donde llegaron a cuartos de final. Y todavía hay gente, tío, que te menosprecia a Gareth Bale. Gareth Bale, amigos, es un jugador completamente histórico, pero a la altura de muchísimos futbolistas que ustedes consideran leyenda. Y luego a Gareth Bale se le menosprecia mucho, sobre todo por los años finales, ¿no? Donde prácticamente no jugaba. Pero Gareth Bale, lo poco que jugó, lo poco que pudo jugar al máximo nivel, pues fue seguramente de top 5 mejores jugadores de su generación. Una auténtica barbaridad.
¿Quién los eliminó? Brasil, con un gol de Pelé que tenía 17 años y 239 días, el goleador más joven de la historia de los mundiales. Pero si hay una selección con una relación imposible con los mundiales, esa es Escocia. 8 mundiales disputados, 8 eliminaciones en fase de grupos, 8 veces llegaron, 8 veces se fueron en la primera ronda. Increíble, ¿no? Corea del Sur igual ese número de eliminaciones en grupos, pero al menos ellos lograron superarla en 2 ocasiones, llegando a semifinales en 2002 como anfitriones, aunque ese torneo tiene sus... Bueno, este estuvo manchadísimo por el tema de... Pues bueno, que hubieron varios arbitrajes raros a favor de Corea del Sur. Se cargaron a Italia, se cargaron a España, bajo mi punto de vista de manera injusta, ¿no? Los dos partidos. Propias polémicas. El mundial más goleador de la historia. El mundial de Suiza 1954 tiene el promedio de goles más alto de toda la historia, 5 y 38 goles por partido. Los resultados de ese torneo parecen de un videojuego. Hungría le metió 9-0 a Corea del Sur, Turquía le metió... Claro, estaba pensando yo, ¿esto cómo puede ser posible? Es que hay muchos partidos que a lo mejor llegaban a 10 goles, ¿no? Esto es porque estaba muy desbalanceado. Los mundiales, te iban selecciones que a lo mejor no tenían tanto nivel para clasificar a una Copa del Mundo y te clasificaban porque querían hacerlo mundial, y luego otras selecciones que eran las mejores del momento. 7-0 también a Corea del Sur. Y el partido con más goles en la historia mundialista fue en ese mismo torneo. Suiza contra Austria terminó 7-5, 12 goles. Suiza iba ganando 3-0, Austria remontó 5-4 y al final ganó 7-5, además de que ese partido se jugó a 40 grados. Y en el Mundial del 54, Hungría fue el equipo más brutal del torneo, 27 goles anotados, el máximo en una sola participación mundialista. La mejor diferencia de gol en la historia de los mundiales, más 17, y aún así no ganaron el Mundial. 7, increíble, tío. Hungría siendo una de las selecciones que, bueno, sobre todo antiguamente, más goles metía, más dominaba, no ha ganado nunca una Copa del Mundo, tío. Alemania, el mismo equipo al que habían goleado 8-3 en fase de grupos, le remontó en la... Esto sí que lo vimos hace poquito, tío. A Alemania en ese mismo mundial le metieron 8 goles en la fase de grupos y luego perdieron la final. Perdieron la final contra ellos, contra la selección alemana. ¡Qué auténtica locura, tío! Final. Ganó Alemania 3-2. Ese partido pasó a la historia como el milagro de Berna. México y sus récords poco enviable. México es el equipo con más derrotas en mundiales, 27 en total. Por encima incluso de Argentina y Alemania, que han ido a muchas más ediciones. Claro. En sus primeras participaciones entre 1930 y 1950, perdió 9 partidos consecutivos, 9 sin ganar 1, sin empatar 1, hasta que en 1958 lograron empatar con Gales sobre el final. También son el equipo con más goleadas recibidas en la historia del torneo, 11 en total, pero lo más conocido de México en los mundiales es la maldición del quinto partido. 7 veces consecutivas llegaron a octavos de final entre, y 7 veces consecutivas quedaron eliminados ahí. Ningún equipo en la historia ha quedado más veces seguidas eliminado en la misma ronda. Hostia, qué barbaridad eso, A ver, España también es una selección que le costaba pasar de cuartos de final, ¿no? Es una ronda también maldita para la selección española. Es más, yo te diría que en toda la historia del fútbol solamente España ha pasado una vez de cuartos de final y fue el año que ganó la Copa del Mundo. Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia de los mundiales, con 16 tantos en 4 ediciones. Pero si hablamos de un solo torneo, el récord lo tiene Jules Fontaine de Francia, que en 1958 marcó 13 goles en su único mundial disputado. ¿Cómo metes 13 goles en un solo mundial, tío? ¿Cómo haces eso? Es que esto son cifras que solamente le veo capaz de superarlo a Kylian Mbappé. Porque Kylian Mbappé contra equipos pequeños y tal, pues te mete muchos goles. Yo qué sé, imagínate en este mundial. Bueno, justamente no le ha tocado equipos pequeños en la fase de grupos, pero contra RD Congo, que creo que es el más fácil que tiene en el grupo, ¿no? Esta gente, o no me acuerdo quién tenían. Les mete 8 goles y ya está. Y hace ahí récord de goles histórico, ¿no? 13 goles en un torneo de pocos partidos. Un récord que lleva décadas intacto. El primer gol de la historia fue Lucien Laurent de Francia el 13 de julio de 1930, a los 19 minutos del partido entre Francia y México. Francia ganó 4-1. Laurent marcó el primer gol mundialista de la historia con un remate de volea, y curiosamente ese jugador vivió hasta los 97 años, lo que significa que fue testigo de décadas y décadas de historia del torneo que él mismo ayudó a inaugurar. El partido con más espectadores en la historia de los mundiales fue en Brasil 1950, el partido que definiría el campeón entre Brasil y Uruguay, jugado en el Maracaná de Río de Janeiro. 199.854 espectadores, el estadio más lleno en la historia del fútbol. Todo Brasil es... Tío, ¿por qué este tipo de cosas a día de hoy son inviables? En plan, tú ves ahora los aforos de los estadios y son mucho más pequeños. Yo creo que es por tema de seguridad, ¿no? Aquí no había tanto tema de seguridad, salidas de emergencia. No se le exigía tanto a los estadios en cuanto a la estructura, la infraestructura del campo y tal. Y como que a día de hoy, pues este tipo de cosas son completamente inviables, ¿no? Eventos con tanta gente.
esperaba coronarse campeón en casa, pero Uruguay ganó 2-1. El silencio que cayó sobre el Maracaná en ese momento. Ese resultado se conoce para siempre como el Maracanazo. Y el portero brasileño de aquel partido, Barbosa, cargó con esa derrota el resto de su vida. La gente lo insultaba en la calle décadas después. En 1993, cuando fue a visitar a la selección brasileña, que se preparaba para el mundial siguiente, no lo dejaron entrar al complejo deportivo. Dijeron que daba mala suerte, para que después digan que no es difícil ser portero cargas con todo el peso del equipo. Barbosa murió en el año 2000, pobre y solo, pagando por un resultado que ocurrió 50 años antes. Una de las historias más injustas que ha producido este deporte, el Mineirazo. Si el Maracanazo fue la herida más profunda del fútbol brasileño, el Mineirazo fue la del siglo. 8 de julio de 2014, semifinal del Mundial, en Brasil, en Belo Horizonte, Brasil contra Alemania. El resultado 7-1, 7-1, en Hay que decir que Brasil en este partido no tenía ni a su mejor delantero, que era Neymar Jr., se había lesionado contra Colombia justamente en la ronda anterior, y tampoco tenía a Thiago Silva. Yo creo que esa fue la baja clave que hizo que Brasil se hundiera por completo en la miseria en este encuentro, casa, en su propio mundial, sin Neymar, sin Thiago Silva, sin excusas que alcancen. Bueno, justamente el dato que he contado yo te lo cuenta el tío 2 segundos después, qué barbaridad. Y en ese mismo partido Miroslav Klose anotó su 16º gol mundialista, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando precisamente el récord que tenía un brasileño, Ronaldo Nazario, con 15 de PIB, un alemán rompiendo el récord de un brasileño, en Brasil, en el peor día de su historia. El fútbol a veces parece guionizado. El gol más rápido de la historia lo marcó Hakan Şükür de Turquía a los 11 segundos. Y fíjate que Turquía es una selección que ha participado muy pocas veces en los mundiales. Segundos. El árbitro apenas había pitado el inicio. Fue en el partido por el tercer puesto de Corea-Japón 2002. Y hablando de cosas que no se ven dos veces, en España 1982, en un partido entre Kuwait y Francia, el jeque Fahad Al-Ahend, hermano del emir y presidente de la Federación Kuwaití, bajó desde la tribuna al campo de juego y le habló directamente al árbitro para que anulara un gol. Y el árbitro lo anuló. Francia lo volvió a marcar de todas formas, pero el árbitro fue suspendido de por vida, me parece bastante justo. El único entrenador que ganó el mundial más de una vez fue Vittorio Pozzo con Italia, en 1934 y 1938. Nadie lo ha repetido, aunque en ambas ediciones Mussolini gobernaba el país, y la presión sobre árbitros y rivales fue, digamos, evidente. ¿Ustedes creen que fue un mundial manchado? India clasificó al mundial. Los mundiales antiguos, amigos, siempre tienen polémicas de este estilo. Hay muchísimas historias así. Por eso yo muchas veces les digo, tío, que los mundiales de hace 60, 70 años tienen mucho menos valor que los que se juegan a día de hoy. Lógicamente un mundial hecho en 1934 no puede tener el mismo valor que el de 2022, por ejemplo. ¿Sabes lo que les digo? Yo creo que los de a día de hoy, pues el fútbol lógicamente está más profesionalizado y este tipo de cosas que pasaban antes o no ocurren o pues ocurren de manera más encubierta, ¿no? Sin que sean escándalos tan grandes. El de 1950 porque sus rivales se retiraron, les quedó el cupo en bandeja y lo rechazaron. La versión oficial dice que la FIFA no les dejó jugar descalzos, como era su costumbre. India rechazó un cupo al mundial, algo que miles de selecciones sueñan con conseguir. ¿Lo rechazaron? A ver, según lo que yo tengo entendido, lo habían rechazado porque no tenían dinero para pagar el viaje, ¿no? O sea, que era un viaje muy largo, no me acuerdo dónde era el mundial, creo que era en Sudamérica, ¿verdad? Y no tenían dinero para pagar el viaje, entonces rechazaron ir. Y de Anageliego. Sigamos con la selección que jugó sin país. En el Mundial de Alemania 2006 participó Serbia y Montenegro. El problema es que ese país dejó de existir el 5 de junio de 2006. El torneo comenzó 4 días después. La selección debutó el 11 de junio representando una nación que ya no existía. Jugaron todo el torneo como fantasmas, acabaron últimos y desaparecieron del mapa. Si llegaste hasta aquí... ¡Qué auténtica barbaridad de datos! Bueno, amigos, ya saben que si les ha gustado este videito pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí, amigos.